Dicen que en el fútbol solo importa ganar, pero a veces existen casos donde no hace falta llevarse los 3 puntos para festejar algún éxito deportivo. Y muchas veces las definiciones por penales suelen ser cruciales para definir ya sea una clasificación a otra fase o hasta incluso un título. En este 2023, por ejemplo, vimos cómo Boca se convirtió en el primer equipo en la historia de la Libertadores en alcanzar la final sin haber ganado ningún partido en las fases de eliminación directa, dejando en el camino por penales a Nacional, Racing y Palmeiras respectivamente, tras conseguir 6 empates en 6 partidos, algo que poco le importa a los ceneices, claro está. Pero este caso no fue el primero y seguramente tampoco sea el último donde un club o selección consigue llegar bien lejos en un torneo a pesar de no ganar ningún juego. Por eso, el día de hoy repasaremos aquellos casos atípicos pero reales donde ganar no suele ser todo. Sin más que decir, comencemos. Si bien este caso no sea quizás el más famoso o conocido del listado, por el simple hecho de pertenecer al torneo más importante del fútbol, es necesario nombrarlo primero. El Mundial de Italia 90 está considerado como uno de los más flojos en la historia en cuanto a nivel de juego, con el promedio de gol más bajo de toda la competencia. Uno de los mayores ejemplos de ese fútbol defensivo fue la selección argentina, que llegó a la final del mundo habiendo anotado apenas 5 goles en todo el torneo, pasando cuartos y semis por penales. Sin embargo, no será el albiceleste de quien hablaremos ahora, ya que estos al menos ganaron un par de partidos. La dueña de este primer puesto entonces es la selección de Irlanda, que llegaba como debutante a la cita y sería una de las revelaciones de la misma. Ubicada en el grupo F, comenzó su aventura mundialista nada menos que contra uno de sus rivales y vecinas de toda la vida, Inglaterra, empatando 1-1, hasta ahí todo normal, menos para Lineker. Fue su siguiente partido por el que pasaría a la historia, y no por razones muy positivas que digamos, tan histórico que hasta ya tiene su propio video en el canal. El equipo irlandés fue incapaz de vulnerar la defensa de Egipto, a punto tal que no hubo un solo tiro al arco en todos los 90 minutos. El resultado obviamente no podía ser otro que un 0-0. Cerraron la fase de grupo ante los Países Bajos, vigentes campeones de la Eurocopa, pero que en ese mundial estuvieron bastante apagados. El segundo y tercer lugar del grupo se definió por sorteo y este favoreció a Irlanda. Esto les ayudó a evitar a Alemania Federal y en cambio tendrían un duelo más accesible dentro de todo frente a Rumania. Y allí, Hagi y compañía serían otras víctimas del juego defensivo irlandés, aguantando todo el tiempo regular y la prórroga para sellar el empate a 0. El asunto entonces se definió en los penales. Allí, el arquero Paki Bonner atajó el último disparo de los rumanos y la serie quedó 5-4 a favor de Irlanda, que hacía historia y se convertía en la primera y única selección hasta el momento en llegar a cuartos de final de un mundial sin ganar un solo partido. En dicha instancia los esperaban nada menos que los dueños de casa, Italia, y allí Totò Schillaci sería el encargado de ponerle fin a este cuento de hadas, marcando el tanto que sería el definitivo para darle el pasaje a semis a la Azzurra y eliminar a Irlanda, que ya sea para bien o para mal, sin dudas había hecho historia. Ahora sí, vamos con el que es quizás el caso más conocido de equipos que llegaron lejos sin ganar partidos. Paraguay llegaba a la Copa América 2011 luego de su histórica actuación en el Mundial de Sudáfrica. Los dirigidos por Martino empezaron su torneo igualando sin goles frente a Ecuador, luego se midieron ante Brasil, rival al que casi le ganan, pero al final el trámite terminó en 2-2. En la jornada final empatarían en un partidazo de 3-3 frente a Venezuela, avanzando como uno de los mejores terceros a cuartos de final. Allí se reencontró con los brasileños, pero esta vez el partido estuvo lejos de ser igual de atractivo. El 0-0 final mandó todos los penales, donde la verde amarela falló sus 4 tiros. Y a los guaraníes les bastó con apenas meter 2 para alcanzar las semis, donde una vez más se vio las caras ante otra selección que ya había enfrentado en la fase de grupos, Venezuela. La Vinotinto era la gran revelación del torneo y buscaba seguir haciendo historia. Tras otro empate sin goles, nuevamente el asunto se definió en los 12 pasos, donde el fallo de Lucena fue determinante, y Paraguay convirtió sus 5 remates para de esta manera lograr la increíble hazaña de alcanzar la final sin haber ganado un solo partido. Su rival en la gran definición sería Uruguay, otro equipo que había sido sensación en Sudáfrica. La albirroja buscaba su tercer título de América, pero aquella tarde su sólida defensa se vio desbordada por Suárez y Forlán, que estuvieron intratables, y el 3-0 final le daba la 15ª Copa a la Celeste y dejaba a Paraguay con las manos vacías. Pero al menos la forma insólita en la que consiguió llegar a esta final lo dejó en los libros de historia de la competencia y del fútbol en general. Cuando se habla de la Champions League o bien de su antigua versión como Copa de Europa, se suele recordar al PSV Eindhoven de 1988 como uno de los campeones más flojos en la historia de la competencia. Y no por eso es que se le reste mérito, al contrario, ganaron la Copa de forma justa y merecida, solo que sus números estadísticos comparado con el resto de los ganadores suelen ser muy diferentes. En aquella época no había fase de grupos y se jugaba desde instancias de eliminación directa. Allí fue dejando en el camino al Galatasaray de Turquía y Rapid Viena de Austria. Hasta aquí todo iba normal. El asunto es que a partir de ese
momento, el equipo neerlandés no volvería a ganar en toda la competencia, apoyándose en la antigua regla del gol visitante. De esta forma es que superó al Bordeaux en los cuartos de final, gracias a su gol anotado en Francia, y en semis dejaría sin chances nada menos que al Real Madrid, empatando 1-1 en el Bernabéu y sin goles en casa, para alcanzar de forma sorprendente la final. Allí lo esperaba un Benfica que había hecho hasta ese momento una copa mucho más vistosa. Pero como bien sabrán, el equipo portugués arrastra una maldición que le impide volver a consagrarse en Europa, y esta no sería la excepción. Tras un partido sin goles donde el Benfica fue incapaz de romper la defensa neerlandesa, todo se definió en los penales, donde el fallo de Veloso consagró por primera y única vez en su historia al PSV. Como curiosidad, estos continuarían arrastrando su racha de empates en la Intercontinental ante Nacional de Uruguay, pero esta vez serían derrotados desde los 12 pasos. Ahora hablaremos de Corea del Sur, pero no de algo hecho en la Copa Asiática, sino en la Copa Oro de la CONCACAF. Los coreanos habían sido invitados a la edición de 2002 y se marcharon de la competencia sin haber podido ganar. Por aquellos años, la fase de grupos consistía de apenas 3 selecciones y las 2 primeras clasificaban a los cuartos de final, resultando así en un solo eliminado por zona. Este generoso formato le permitió a Corea del Sur avanzar a pesar de ser derrotados en su primer juego frente a Estados Unidos, y luego igualar sin tantos ante Cuba. Su diferencia de gol favorable con respecto a los caribeños le permitió avanzar de ronda con apenas un solo punto. En los cuartos de final se vio las caras ante México, y para sorpresa de todos, el equipo azteca fue incapaz de vulnerar la sólida defensa de los coreanos, llevando el asunto a la tanda de penales. Allí, los asiáticos dieron el batacazo y eliminaron del torneo al gigante de la Confederación, alcanzando unas históricas semifinales. Su rival ahora sería Costa Rica, y ahí es donde se acabó la fortuna para Corea. Los ticos se llevaron el triunfo por 3-1 y terminaron con la aventura del invitado asiático. Nos quedamos en la Copa Oro y avanzamos hasta el año 2015, ya con el formato actual, pero con otra selección llegando a semis sin ganar ningún partido. En este caso la protagonista sería Panamá, quienes empataron sus 3 partidos de fase de grupos con el resultado de 1-1, ante Haití, Honduras y Estados Unidos respectivamente, avanzando como uno de los mejores terceros a la ronda de cuartos de final. Allí se encontraron con Trinidad y Tobago, y por cuarta ocasión consecutiva, el partido finalizó en empate 1-1. El boleto a semis se selló tras los penales, donde el equipo centroamericano se impuso por 6-5, ahora tocaba enfrentar a México. Los panameños se adelantaron en el marcador gracias al gol de Román Torres, y cuando parecía que se llevaban el triunfo, un penal anotado por Guardado en el 9º minuto de descuento llevó el asunto a la prórroga, y en la misma se dio lugar a otro penal, que otra vez Guardado cambiaría por gol. Este juego sería objeto de mucha polémica y dejaría a Panamá sin chance de jugar la final, al menos tendrían algo de consuelo en el partido por la medalla de bronce. Una vez más empataron un gol frente al equipo estadounidense, y la tanda de penales sería favorable para los canaleros, que de esta forma se retiraban con la frente en alto y la increíble marca de 5 empates en 6 partidos, aunque también con un mal sabor tras la forma que se produjo su eliminación. Benín es una selección africana que suele pasar desapercibida en comparación a las grandes potencias del continente. Sin embargo, en la Copa de Naciones de 2019 lograrían quedar nada menos que entre los 8 mejores. Y todo esto sin siquiera ganar un partido, empatando en la fase de grupos 2-2 frente a Ghana y luego con 2 igualdades sin goles contra Guinea-Bissau y Camerún. Con 3 empates en 3 partidos, avanzó como uno de los mejores terceros y en octavos le tocaría un reto difícil, Marruecos. A pesar de no ser favoritos, los guepardos consiguieron sacar un nuevo empate ante los Leones del Atlas, esta vez 1-1, por lo que el boleto a cuartos se definió por penales. Esta vez Bono no pudo salvar ningún remate, y sumado a los fallos de Boufal y El Nesiri, la sorprendente Benín conseguía una histórica clasificación. Allí se vio las caras ante otra selección poderosa como Senegal. Los guepardos dieron batalla, pero al final cayeron por la mínima tras el tanto de Gueye para los Leones de Teranga. De esta manera, Benín lograba su mejor actuación en la Copa Africana finalizando octavo. Todo esto sin ganar ningún partido, pero dejando fuera a Marruecos y complicando a Senegal. En esta lista ya repasamos torneos de varios continentes y la Copa Asiática por supuesto que no podía faltar, aunque para ello nos tenemos que ir 5 décadas atrás en el tiempo. Hasta el año 1972, aquella edición se jugó en Tailandia y el protagonista es justamente el seleccionado local. Con un formato idéntico a la Copa Oro de comienzos de los 2000, la fase de grupos contaba con 3 selecciones donde había 2 clasificadas y una sola eliminada. Los tailandeses consiguieron empatar 1-1 frente a Irak y luego cayeron de forma ajustada ante Irán. Como estos ya habían vencido a los iraquíes por un mayor margen, la diferencia de goles favoreció a los anfitriones, quienes les bastó con apenas un punto. En semis se enfrentaron a Corea del Sur. Los tailandeses dieron batalla, pero tras el empate a un gol resultaron eliminados en la tanda de penales, pero esto no termina acá, ya que en el partido por el tercer lugar volverían a empatar, esta vez 2-2 frente a Camboya, superando a su rival en los penales para así lograr un respetable tercer lugar en su casa.
Asia. A partir de ahí, Tailandia se volvería a clasificar a otras 7 copas asiáticas, pero solo en la última de 2019 conseguiría pasar la fase de grupos, llegando hasta octavos. Antes de finalizar, quiero hacer un par de menciones a otros casos donde si bien el equipo en cuestión conseguiría un par de triunfos, la mayoría de sus éxitos serían tras empates y posteriores definiciones por penales. En estas menciones especiales tenemos a Argentina en la Copa América del 93, donde tras ganarle a Bolivia en el primer partido de la fase de grupos, no volvería a ganar hasta la final frente a México. Uruguay en la Copa del 99 haría una campaña similar, en fase de grupos vencería a Ecuador, y el resto de sus juegos serían empates hasta caer en la final ante Brasil. Por último, bien podríamos mencionar el caso de Portugal en la Euro 2016. El equipo del bicho empató sus 3 partidos en la ronda de grupos, y en las fases decisivas también eliminó por penales a Polonia en los cuartos de final. Aparte de esos 4 empates, los lusos obtendrían 3 victorias, 2 de ellas en la prórroga frente a Croacia en octavos y Francia en la final, y solo a Gales en semis conseguiría ganarle en los 90 minutos. Pero en fin amigos, ¿conocen algún otro caso más de un equipo o selección en algún torneo que llegó lejos sin ganar ningún partido? Como ven, aquí solamente mencioné las competencias más importantes de nivel mundial y continental, pero seguramente conozcan más casos en otros torneos. En fin, si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les hablo Futboqueando y hasta la próxima.